Empezamos con el sexto video de pediatría y este lo vamos a dedicar a revisar las infecciones virales de la infancia. La primera patología que vamos a ver es la varicela. Esta es una enfermedad viral caracterizada por fiebre y exantema cutáneo generalizado producida por una de las 18 cepas del virus del herpes zóster. El herpes zóster humano número 3. La familia herpesvirus, la subfamilia alfa herpes y el género varicelovirus. Tiene una tendencia estacional y se observa principalmente en invierno y en comienzos de la primavera. La transmisión va a ser por contacto, con gotas de saliva o exudado vesicular, con la mucosa respiratoria, conjuntiva o la piel. Tiene una tasa de ataque del 70 al 90%. La edad, en el 90% de los casos, va a ser entre los 9 y 13 años y es más grave en los adultos. Puede reaparecer en una forma de herpes zóster, como ya sabemos. Algunos pacientes que vemos ya en la edad adulta que están debilitados, que tienen cáncer o alguna otra patología, pueden desarrollar el herpes zóster. Se considera que existe un caso probable cuando tiene un cuadro clínico pero sin antecedente de contacto con el enfermo en los últimos 21 o 28 días en inmunocomprometidos. No hay prueba diagnóstica positiva, entonces eso se considera probable. Un caso confirmado es aquel que tiene un cuadro clínico que sí tiene el antecedente del contacto, haber sido receptor de órgano o donador que es positivo para varicela, o que se realizó la prueba diagnóstica y es positiva. Las pruebas diagnósticas que están incluidas para hablar de un caso confirmado sería la prueba de sangre, el cultivo viral, la serología elevada de IgG o IgM, la reacción en cadena de la polimerasa y los anticuerpos fluorescentes. La tasa de la varicela en cuanto a frecuencia es de 320 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad va de 1 a 14 años, que eso equivale para este grupo 1.23 por 100.000. En menores de un año es de 6.23 por 100.000 y la mortalidad más alta está entre los 15 y los 19 años, que es de 25.2 por 100.000. Como ven, una pregunta que les pueden hacer es qué grupo de edad puede ser la mortalidad más alta en la varicela. Sería entre 15 y 19 años. Mientras mayor la edad, mayor es la mortalidad. ¿Quiénes están susceptibles para tener la infección con varicela? Pues son los que no tienen antecedente de haber padecido la varicela, tienen una serología negativa y no están vacunados. Los que no están susceptibles son aquellos a los que sí se les diagnosticó varicela zoster, que tienen una serología positiva, están vacunados o que nacieron antes de 1980, porque se considera que probablemente son positivos. Puede haber recurrencia en el exantema en un 4 a 13% a pesar de haber tenido un exantema previo, o sea que puede recurrir. La varicela congénita también puede ocurrir en 1 a 2% si se adquiere antes de la semana 20 de gestación. En vacunados se puede presentar lesiones cutáneas y transmitir la varicela, al igual que los no vacunados, si tienen más de 50 lesiones. Entonces, si el vacunado tiene más de 50 lesiones, va a transmitir la varicela como si no estuviera vacunado. La incidencia de varicela por trasplantados de riñón e hígado es de un 10 a 16% con una mortalidad de 5 a 25%. La exposición necesaria para poder infectarse por varicela va de 5 minutos a 1 hora con una exposición cara a cara y el periodo de incubación es de 10 a 21 días. El periodo de contagiosidad va de 2 días antes del exantema
a 4 a 7 días posteriores al inicio del exantema. Y las lesiones que se van a encontrar en esta patología van a ser las pápulas, vesículas, pústulas y las costras. Antes de las costras puede haber úlceras, ¿no? Hay dos fases de replicación. La primera es en la orofaringe. Y de hecho tenemos una pregunta por así, que pongan atención, porque hay una pregunta en donde preguntamos las fases de replicación de la varicela. Y es de una pregunta previa del examen nacional. Entonces por ahí ha de andar rolando y si se las pudieran hacer. La primera fase es la orofaringe y en ganglios linfáticos. Y la primera viremia es al 5.º día. Y el virus se va después al sistema retículo endotelial y aquí se produce la segunda fase de replicación. La segunda fase de viremia ocurre entre el día 10 a 21 y ahí llega a la piel y aquí se va a producir la tercera fase de replicación o multiplicación. El virus va a permanecer latente en los ganglios nerviosos sensitivos. Por eso es que cuando regresa, ¿verdad?, en forma de zóster, ¿verdad?, de herpes zóster, después yo lo veo por lo general después de los 30 años. No me ha tocado ver a alguien más joven que tenga zóster, o que pudiera ocurrir, pero por lo general son mayores de 30 y la mayoría son mayores más de 40. A veces es muy sutil y nada más hay 1 o 2 lesiones, pero con mucho dolor, ¿verdad? Y aquí se ven las lesiones de la varicela y fíjense que muy típico se ve esa vesícula, que posteriormente se va a convertir en pústula, y se ve una como pequeña depresión en el centro de esa vesícula, como que está umbilicada. Eso es típico de la varicela y es muy diagnóstico. El cuadro clínico, bueno, pues tiene un pródromo de 24 a 48 horas. Existe un enantema maculopapular que va a afectar las mucosas, cuero cabelludo, piel de la cara y tronco. Y tiene una forma centrípeta. Se hacen vesículas pruriginosas, se rompen y dejan úlceras y luego costras. Después hay una hipo o hiperpigmentación. Un total de 250 hasta 500 lesiones pueden ocurrir en estos casos. Fíjense cómo afecta el cuero cabelludo, ¿no? También tiene otra forma de describir lo que sería cefalocaudal, porque como empieza en el cuero cabelludo, en las mucosas de la cabeza, se va hacia el resto. El diagnóstico diferencial es herpes simple diseminado, herpes zóster diseminado, foliculitis generalizada, eczema herpético, papulosis linfomatoide, pitiriasis lichenoide, impético ampolloso, coxsackie-virus, ecovirus, síndrome de Stevens-Johnson. Todos esos son potenciales diagnósticos diferenciales. Y el diagnóstico, aunque se hace de manera clínica, ya ven que para decir que hay un caso confirmado, pues se requiere que existan pruebas serológicas. Y bueno, la prueba de Epsanc se hace con una tinción de Giemsa de células de una vesícula. Y se van a encontrar células gigantes multinucleadas que contienen inclusiones eosinofílicas intracelulares. Y estas van a indicar la presencia de un herpes virus. Eso sería como patognomónico. Hacer la prueba se hace 3 a 5 pacientes cuando hay brotes, por lo menos hace 3 a 5 pacientes. Nosotros tenemos en la clínica los transportadores para el cultivo viral, entonces hacemos tinciones de prueba de Epsanc frecuentemente, principalmente lo hacemos en pacientes con herpes genital, ¿verdad? Ocasionalmente herpes simples, cuando no estamos seguros de a qué se deben las úlceras orales, pero más frecuentemente tomo este tipo de pruebas como porque yo veo adultos para problemas genitales, pero también funciona para la varicela. La prueba más sensible es la reacción en cadena de polimerasa y se debe solicitar en casos atípicos, complicados o pacientes hospitalizados.
El segundo, más sensible después de esta prueba, va a ser los anticuerpos inmunofluorescentes. Para las complicaciones de la varicela pueden dividirse en cutáneas, neurológicas, hematológicas, oculares y viscerales. Y aquí les voy a mencionar todas las potencialmente, les pongo estos datos, yo sé que puede ser extenso, pero se los pongo porque pudiera venir alguna pregunta de, son complicaciones, ¿verdad? Cutáneas de la varicela excepto, o algo así. Entonces, las cutáneas van a ser las más frecuentes en niños inmunocompetentes, y el impétigo y la celulitis son los más frecuentes de estas. Pero también puede haber abscesos, linfadenitis, fascitis necrotizante, hipopigmentación, hiperpigmentación, escarlatina, diseminación cutánea, formación de granulomas, estomatitis y herpes zóster. Se debe evitar con el corte de uñas, porque ayuda el hecho de no tenerla ahí contaminada abajo de las uñas, baño diario y evitar el rascado. Las complicaciones neurológicas son las segundas más frecuentes, y de estas las más frecuentes va a ser la ataxia cerebelosa y la encefalitis, meningitis aséptica, convulsiones, mielitis transversa. De hecho, les puse una pregunta en el Facebook en donde pongo la complicación neurológica más frecuente de la parotiditis. En ese caso sí es la meningitis aséptica. Mielitis transversa, infarto cerebral, accidente vascular periférico, sordera, parálisis de nervios craneales o periféricos, parálisis diafragmática, Guillain-Barré, síndrome de Reye. Tratamos de evitar la aspirina en casos de varicela porque como es una infección viral, pues esto predispone al desarrollo del síndrome de Reye. También puede haber neuralgia, posherpética, neuropatía motora, herpes zóster, sacra como retención urinaria en estos casos. Las complicaciones hematológicas va a ser la anemia, la trombocitopenia, granulocitopenia, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica. Las complicaciones oculares puede ser la panoftalmitis, ya estamos hablando de complicaciones un poco más raras, panoftalmitis, queratitis, uveitis, corioretinitis, pérdida de la sensación corneal, glaucoma, neuritis óptica, ptosis, midriasis y cicatrices palpebrales, necrosis aguda retiniana. Existe mayor riesgo si se padece de varicela en el primer año de vida para tener este tipo de complicaciones y son las complicaciones más raras. Existen también algunas complicaciones viscerales, que sería la epiglotitis, la esofagitis, gastritis, bronquitis. Para de las viscerales, las más frecuentes va a ser la neumonía y la hepatitis. También puede haber pleuritis, empiema pericarditis, tamponada, miocarditis, ya habíamos mencionado la hepatitis, colitis, diarrea, glomerulonefritis, cistitis, peritonitis, miositis, y pancreatitis y orquitis. O sea, si se fijan, también la varicela puede llegar a producir una orquitis. El tratamiento, va a ser baño diario, compresas frías, baños con harina de avena oleosa, que son los famosos baños coloides. Así funcionan. Dieta libre de productores de histamina, para disminuir la comezón de manera dietética. Y sería evitar el huevo, los condimentos, alcohol, trigo, pescados, mariscos, enlatados, cacahuates, nueces, almendras, chocolates, cítricos y lácteos. Siguiendo con el tratamiento, pues se debe de evitar ropa sintética, jabones perfumados, suavizantes, odorizantes. Se debe usar emolientes como el petrolato, cold cream,
que sería como la crema Nivea, y aceite de almendras dulces. Ahora, ¿en qué momento se da el aciclovir oral? Que el intravenoso lo usamos en los inmunosuprimidos. Se ha utilizado, el paciente se utilizó esteroides orales o inhalados en las últimas 2 semanas, pues se puede haber un inmunocompromiso, entonces estaría potencialmente indicado dar el aciclovir. Si el paciente tiene una enfermedad cutánea crónica como eczema, en el cual va a como a empeorar los síntomas el hecho de que tenga la varicela y va a ser un cuadro muy aparatoso, está también indicado el aciclovir. Si el paciente tiene una neumopatía crónica como fibrosis pulmonar, porque como sabemos que puede llegar a desarrollar neumonía o neumonitis, mejor tratar. Mayores de 13 años, porque sabemos que la severidad es mayor en pacientes de mayor edad, en terapia inmunosupresora para otras enfermedades que esté padeciendo el paciente, y se debe dar en las primeras 24 horas de preferencia, y si existe resistencia se puede utilizar el foscarnet parenteral, y otra opción sería la ribavirina. A mí no se me olvida que cuando le dio varicela a mi hijo, yo por ser buena onda con él le quise dar el aciclovir y no calculé bien la dosis, y al rato estaba yo súper preocupado porque pensaba que le iba a causar una falla renal o algo así, que es uno de los efectos secundarios del aciclovir. Lo bueno es que sí se le quitó. Tenía varicela hasta en las palmas de las manos, que es como un dato también de severidad, ¿verdad? Continuando con el tratamiento, inmunoglobulinas se dan durante las 72 horas posexposición en inmunocomprometidos para evitar o modificar la enfermedad. Ese es otro de los aspectos del tratamiento. Ahora, ¿en qué pacientes está indicada la hospitalización? Bueno, sería en complicaciones respiratorias, un cuadro incapacitante, riesgo de herpes ocular, inmunocompromiso, presencia de enfermedades crónicas, estado confusional o somnoliento, ataxia y problemas de la marcha. También fiebre mayor de 40.6 grados. No sé por qué ponen .6, ¿verdad? Porque si ya tiene arriba de 40 ya deberíamos de considerar que hay que llevarlo al hospital. Pero así viene en la guía, ¿verdad? Como les he mencionado, todos estos videos están basados principalmente en las guías de la guía práctica mexicana. También en la edad menor de 1 año sería una indicación de hospitalización. Siguiendo con estas indicaciones, si es una segunda reinfección, puede existir una enfermedad potencialmente inmunosupresora, entonces es bueno llevar al hospital si es una segunda reinfección, porque a lo mejor puede tener otro problema el niño. ¿Y a qué casos se va a aislar o en qué momentos? Bueno, el niño deberá permanecer en aislamiento relativo en su domicilio y bajo vigilancia de los signos de alarma de complicaciones. Se deberán de recibir la segunda dosis de la vacuna si solo tiene una dosis. De lo contrario, se deberán suspender de la escuela por 12 días si no se da esa dosis. Cubrir las lesiones y no realizar deportes de contacto o nadar hasta 7 días después de que se haya desaparecido el exantema. Persona en contacto y no vacunada deberá recibir vacunarse, ¿verdad?, dentro de las siguientes 72 horas. Esos son datos sobre, pues, un poquito de cuidado epidemiológico. La vacunación, bueno, por lo general viene parte de la vacuna tetravalente y debe vacunarse entre los 12 meses y los 12 años. Entre ese rango deben estar las vacunas. Idealmente a los 12 meses, y el refuerzo se da entre los 4 y los 6 años. Como pueden ver, son 2 dosis. Se debe hacer una separación mínima de 3 meses entre ambas dosis en caso de que estaba retrasado y ya me va a cumplir los 12 años, por lo menos de que pasen 3 meses de la primera dosis. Está contraindicado cuando existe reacción anafiláctica a los componentes de la vacuna
pero también si existe una reacción anafiláctica, y a la gelatina, ovoproteína y a la neomicina. Antecedente de inmunocompromiso o en embarazadas también ahí está contraindicada la vacuna. Y esta puede ser una pregunta de exapto que las hagan en el examen nacional. Ahora pasamos a la siguiente enfermedad viral, que es el sarampión. El sarampión es causado por un RNA virus que pertenece al género del Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, el cual tiene solo un serotipo. Los casos graves son frecuentes en niños pequeños, o sea, aquí es al revés, ¿no? Los chiquitos son los que a peores les va, a diferencia de la varicela. También en desnutridos y pacientes con VIH y SIDA. Es una enfermedad muy contagiosa y se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotitas de las secreciones respiratorias y menos frecuente por diseminación aérea, en un lapso no mayor de 2 horas. La vacuna antisarampionosa es de virus vivos hipoatenuados, que en general de la cepa original que se llama Edmondson, pudiera ser pregunta de examen. La vacuna de la cepa Moratén se usa principalmente en Estados Unidos. En otros países se emplea otro tipo que es la Schwartz, y se prefiere la vacuna combinada contra el sarampión, parotiditis y la rubiola. A esta vacuna se le llama la vacuna triple viral, o SPR, que básicamente son las iniciales de sarampión, parotiditis y rubiola. El sarampión, la primera dosis de la vacuna antisarampionosa se administra a partir de los 12 meses de edad. Sin embargo, si se produce una importante brote, ¿verdad?, se debe aplicar en lactantes entre 6 a 12 meses. No obstante, en los lactantes vacunados antes de cumplir el año de edad, deben de recibir otra dosis a los 12 meses de edad. ¿Ya? Entonces, si se vacunaron antes de cumplir el año, la segunda dosis será a los 12 meses. Considerando su aplicación 2 meses después de la primera dosis. La segunda dosis se aplicará a los 5 a 6 años, mediante campañas periódicas de vacunación masiva. Hay 2 contraindicaciones para la aplicación de la vacuna. Son personas que presentaron reacción anafiláctica o hipersensibilidad grave a una dosis anterior de la vacuna triple vírica o de cualquiera de las vacunas que la componen, ¿verdad? O cuando existen antecedentes de reacción anafiláctica a la neomicina nuevamente, igual que la de la varicela, ¿no? Reacción a la neomicina. Potencialmente hay que volver a revisar esto, ¿verdad? Volver a leerlo con detenimiento para que entiendan bien y no se confundan en cuanto a la aplicación de la vacuna. Ahora, los síntomas del sarampión, comienzan 7 a 18 días después del contagio, en promedio 10 días. Y hay una mayor contagiosidad de 1 a 2 días antes de que aparezca la erupción. Pero en total el periodo de contagiosidad es un día antes de la fiebre hasta 5 días después de la erupción. Ese es el rango completo. Pero como ven, antes de la erupción es cuando más contagioso es. Va a tener 2 fases, que sería la fase eruptiva y la preeruptiva. En la fase preeruptiva hay síntomas prodrómicos como fiebre, malestar general, catarro oculonasal, enantema y tos. La duración de esta fase es alrededor de 5 a 6 días. Y también aparece lo que todo el mundo conoce, que son las manchas de Koplik, que es el enantema que produce el sarampión. Y esto ocurre en un 50 a 80% de los casos. Aparecen 2 días antes de la erupción a la altura del segundo molar superior y son puntos blancos de 1 a 2 milímetros de diámetro rodeados de una zona enrojecida que van a desaparecer en el segundo día del brote. En la faringe
Estas, cuando se ven en la faringe, se le llaman manchas de Hermann, ¿verdad? Que también podría ser una pregunta ahí de examen sobre manchas que aparecen en estos exantemas, porque otras enfermedades tienen otros nombres en la faringe. Ahora, los síntomas: fase eruptiva, bueno, es el exantema, el cual brota 3 a 4 días después de la fiebre. La erupción cutánea es de color rojizo o rojo parduzco, y les voy a enseñar una fotografía de eso, creo que en la siguiente diapositiva. Primero está detrás de las orejas, luego se va hacia la frente, a las mejillas, al cuello, al tórax, extremidades superiores, abdomen y por último a las extremidades inferiores, por lo que se dice que el brote sigue una dirección cefalocaudal, que es similar a lo que hace la varicela. Al tercer día la erupción empieza a palidecer, ¿verdad? El diagnóstico diferencial del sarampión incluye rubiola, escarlatina, dengue y exantema súbito o la roceola infantil. También el eritema infeccioso y la enfermedad de Kawasaki. El diagnóstico pues se hace con la detección de los anticuerpos IgM específicos del virus, del sarampión, y es la prueba de elección para establecer el diagnóstico rápido de sarampión. Anticuerpos IgM específicos contra el virus. Y aquí está lo que les mencionaba, que es la erupción, ¿verdad? Se le llama que tiene una apariencia morbiliforme, y morbiliforme se le dice así porque tiende a confluir, no son como la varicela, ¿verdad? Que son lesiones aisladas, sino que aquí tiende a unirse unas lesiones con otras. Las complicaciones, pues puede ser porque una de ellas es de que induce inmunosupresión transitoria y profunda, la presencia del sarampión. Esto puede ocasionar una mayor susceptibilidad a infecciones secundarias. Y pues la más frecuente sería la neumonía. Entonces hay que tener cuidado porque pueden tener neumonía estos pacientes, otitis media, encefalitis y panencefalitis esclerosante subaguda, que esta ocurre en 1 por 100,000 casos, entre otras. Y por ahí viene una pregunta en el examen nacional en donde viene cuál es la complicación más común del sarampión, pues sería la presencia de neumonía, ¿no? Pero si fuera neurológica, pues sería la panencefalitis esclerosante subaguda. El tratamiento va a ser a base de antipiréticos, como en el paracetamol. Recuerden que no utilizamos aspirina. Y la vitamina A reduce la gravedad y la letalidad, y no debe utilizarse antibióticos a menos de que pues, el paciente sí tenga neumonía. De ahí sigue la siguiente patología, que es la parotiditis. La parotiditis también es un virus de RNA, del género Rubulavirus, familia Paramyxoviridae también. Y la transmisión también es con gotas y contacto directo o fómites. Periodo de incubación va a ser de 16 a 18 días, con un rango que va de 12 a 25 días. Y el periodo de contagiosidad es 3 días antes hasta 9 días después de la aparición de los síntomas. La edad de la parotiditis es entre 2 y 9 años. Los síntomas van a iniciar con fiebre, cefalea, mialgias, fatiga, hiporexia, y a las 48 horas se va a acompañar de inflamación de las glándulas salivales con un dolor de oídos antes de la inflamación. Hay bilateral, ¿verdad?, en el 80% de los casos, y puede ser unilateral, va a durar como unos 10 días. Entonces, no se extrañen si ven que nada más es una glándula, puede ser unilateral, pero casi siempre es bilateral. Asintomática, en 10 a 20% pueden llegar a presentar parotiditis sin no saberlo, y principalmente se ve eso en los adultos. Pero si es sintomática en adultos,
es más severa que en los niños. Esto es similar a la varicela. La parotiditis es más severa en los adultos. Aquí les puedo presentar, ¿verdad? La inflamación de las parótidas va a obliterar el ángulo maxilar. Y aquí les enseño una fotografía en donde se ve esa obliteración del ángulo maxilar. Este paciente con parotiditis. Existe eritema en el conducto de Stennon. Se puede observar eso. El laboratorio, bueno, principalmente se va a encontrar leucopenia con una linfocitosis relativa. Y las complicaciones, bueno, la más común va a ser la orquitis o foritis. Y esto se va a presentar en un 15 a 30% de los prepúberes. Los síntomas incluyen fiebre súbita, que va de 39 a 41 grados, que inicia a los 5 a 10 días de la parotiditis. Entonces, cuando se presenta la orquitis, es como al 5 a 10 días, ¿verdad? El dolor testicular es severo con un edema y eritema del escroto. O sea, sí hay eritema en el escroto y está inflamado, no nomás es el dolor. Y puede ser principalmente unilateral en el 60 a 80% de los casos. Entonces, aunque la parotiditis en el 90% de los casos es bilateral, la orquitis, que es la complicación, es unilateral por lo general en un 60 a 80% de los casos. Puede haber atrofia testicular posterior que puede ocurrir hasta en un 30 a 50% de los casos. Y esto puede terminar produciendo una infertilidad en un 13% de los casos. Entonces es interesante saber qué tan frecuente puede provocar la parotiditis una infertilidad. Siguiendo con las complicaciones de la parotiditis, así como puede haber orquitis, en las mujeres también puede haber onforitis, y esto ocurre en un 5% de los casos de prepúberes. Como ven, es menos frecuente que la orquitis, ¿verdad? La orquitis ya habíamos dicho que era 15 a 30%, pero la onforitis solamente ocurre en el 5% de los casos. Y se presenta también con fiebre, y ahí el dolor va a ser abdominal, y también puede haber vómito en estos casos. Ahora, las complicaciones, bueno, puede ser meningitis, encefalitis y sordera neurosensorial. Y es más común antes de la era de la vacunación, ¿verdad? La meningitis aséptica, que es la pregunta que les hice en Facebook, es la complicación neurológica más común y ocurre principalmente en hombres de 3 a 1, por lo general tiene un curso benigno. La encefalitis, existe fiebre, alteraciones del estado de conciencia y convulsiones. Otras complicaciones, tiroiditis, miocarditis, pancreatitis, nefritis intersticial y artritis. Son otras complicaciones más raras. Acuérdense siempre que la diferencia entre una meningitis y una encefalitis es que la encefalitis ataca el estado de conciencia y convulsiones, ¿verdad? Mucho más de lo que sería en meningitis, porque también puede haber alteraciones de la conciencia cuando hay una hipertensión endocraniana, pero la encefalitis rápidamente altera la conciencia. El diagnóstico de la parotiditis es clínico, pero también se puede hacer una serología y se va a encontrar la IgM sérica elevada hasta por 2 semanas, o se incrementa 4 veces la IgG en los que no están vacunados. En muchas enfermedades ustedes van a ver, pues si les llegan a preguntar, si quieren saber si algo fue agudo en cuanto a la IgG, van a ver que existe una elevación 4 veces mayor, ¿verdad? De lo que era lo basal. Eso les debe de decir de que existe algo agudo, y no nomás en parotiditis, en otro tipo de infecciones también, en donde se mide la IgG. También se puede hacer una reacción en cadena de polimerasa, y también podemos utilizar el cultivo viral.
Esto se hace con un hisopo, ¿verdad? Por si les preguntan en dónde se toma el cultivo viral para la parotiditis, se toma en el conducto de Stenon, ¿verdad? Posterior a haber realizado un masaje parotidio, pues para que lo tomen en cuenta. Ahora, el diagnóstico diferencial de la parotiditis, ¿verdad? Bueno, es con otros virus que puedan provocar parotiditis y puede ser la influenza, ¿verdad? Entonces, como ven, así como la varicela también podía provocar la orquitis, también otros virus pueden darles parotiditis. Y la influenza A es un tipo, la parainfluenza, el adenovirus, el Coxsackie virus, aquí está medio mal escrito, Epstein-Barr, citomegalovirus y herpes. También puede existir una parotiditis bacteriana, a mí me ha tocado verlas, y por lo general tienden a ser unilaterales. He tenido casos como 2 o 3 de estos. Polimicrobiana, pero es más frecuente que sea Staphylococcus aureus. Por lo general les damos una cobertura, un antibiótico muy bueno que podrían utilizar en estos casos sería como la amoxicilina clavulonato, ¿verdad? Porque también cubre anaerobios. También puede haber un litoparotidio, tumores, enfermedad de Sjögren y sarcoidosis. Todos son potenciales diagnósticos diferenciales de la parotiditis viral. El tratamiento de la parotiditis va a ser de soporte y se tienden a utilizar trapos tibios o compresas frías en estos casos. Orquitis con antiinflamatorios y soporte al testículo. Estos pacientes pues se van a hacer una vacunación con la triple viral y en casos de epidemia se dan 2 dosis al paciente que están inmunizados parcialmente, con una separación de 28 días entre las 2 dosis. En ocasiones se puede administrar una tercera dosis. De hecho, se ha visto que existe una mejor protección si se utilizan 3 dosis. A lo mejor después se hace algo generalizado, pero no, en general se usan 2. No acudir a la escuela desde el día 12 después de la exposición a la parotiditis hasta el día 25 después del inicio de la parotiditis. En la última persona afectada en la escuela. O sea, hasta el día 25 del inicio de la parotiditis de la última persona afectada en la escuela, debido al periodo de incubación que va de 12 a 25 días. Entonces, por eso se dice no acudir a la escuela cuando hay ese tipo de epidemias. Ahora, pasamos a la siguiente infección viral, que es la rubiola. Y esta es producida por un togavirus del género de rubivirus. El periodo de incubación pues va de 12 a 23 días. El periodo infeccioso, 7 días previos a la erupción hasta 7 días después. Este está facilito de acordarse del periodo infeccioso de la rubiola. 7 días antes, 7 días después. El periodo infeccioso va a ocurrir durante la erupción cutánea y la edad aproximada, por lo general, a los 8 años, y hay mayores brotes en primavera. Es cuando muchos de los brotes ocurren. Puede llegar a ser asintomático hasta en un 20 al 50% de los casos. Y aquí pues la prevención va dentro de la triple viral que estábamos mencionando. La primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los 6 años. Se da dosis de refuerzo a los menores de 10 años que no han completado el esquema. O 2 dosis con un intervalo de 4 semanas a los menores de 10 años. Cuando son menores de 10 años se le puede dar las 2 dosis, pero debe tener un mes de intermedio ahí. Puede haber un fallo en la vacuna hasta en un 5% de los casos. Existe también lo que se le dice la vacuna doble viral, de sarampión, rubiola nada más,
y es una dosis a los mayores de 11 años que no han sido vacunados con la segunda dosis de la triple viral o doble viral a los 6 años de edad. Hay 2 dosis con un intervalo de 4 semanas a los mayores de 11 años sin esquema documentado, de los que no sabemos de que se hayan vacunado. Se puede dar una dosis adicional en la semana de vacunación y en epidemias a partir de 1 año de edad, mujeres no embarazadas y en el posparto. La vacuna contra la rubiola es bien tolerada, rara vez artralgias, erupción cutánea, adenopatía o fiebre. Los efectos secundarios de la vacuna triple viral son raros, leves, y rara vez pueden producir una púrpura trombocitopénica, que puede ocurrir hasta en 1 en 40,000 personas. Fiebre puede ocurrir del 11 al 38% y crisis convulsivas en menores de 1%. La contraindicación va a ser el embarazo, enfermedad grave, historia de trombocitopenia y se deberá valorar cáncer, alergia a la neomicina e inmunodeficiencia. Les pongo aquí ojo, la alergia al huevo no es una contraindicación para la vacunación de la triple viral, ¿no? Recuerden las contraindicaciones, embarazo, enfermedad, pues todo lo que esté, que tenga el paciente inmunosuprimido o con ninguna inmunodeficiencia. Nuevamente, la alergia y la neomicina, pues obviamente que estamos hablando de la triple viral, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico de la rubiola, el 20 al 50% son asintomáticos, pero va a iniciar es clínico, ¿verdad? También con 1 a 2 días de febrícula del 37.2 o 37.8. Puede haber una linfadenopatía dolorosa en la cadena cervical posterior y retroauricular, un exantema rosa o rojo, e inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo. También tiene un patrón rostrocaudal porque es en la cara. Posiblemente puede haber prurito y puede durar hasta 3 días. Y al mejorar la erupción se descama en unas láminas muy finas. Ahora, en adultos y adolescentes puede haber, además de esos síntomas, cefalea, anorexia, también pueden tener conjuntivitis, congestión nasal, poliartralgia o poliartritis generalizada por unos 14 a 23 días. Rara vez existe tenosinovitis, y puede haber síndrome de túnel carpiano, trombocitopenia, encefalitis, miocarditis, hepatitis, anemia hemolítica y síndrome ureico hemolítico. La confirmación serológica de la rubiola se realiza principalmente con un inmunoensayo enzimático, que es el que se utiliza en México. También puede haber una inhibición de la hemoglutinación, aglutinación del látex, anticuerpos por inmunofluorescencia y aislamiento del virus. También se puede hacer una reacción en cadena en la polimerasa. Ahora, la OMS recomienda utilizar ELISA para el diagnóstico, ¿verdad? Y pues se utiliza el inmunoensayo enzimático en México. Y aquí les muestro una imagen, ¿verdad?, de cómo se ve el rash, ¿verdad?, el exantema en la rubiola. Y si se fijan, tiende a ser un poquito más rosita que el sarampión. Y también tiene como un rango así como morbilliforme, también tienden a confluir. Acuérdense que los dos son para Myxoviridea, ¿verdad? Y como que tienden a producir este tipo de confluente de lesión, pero con más espacios así blancuzcos y más rosita, no tan rojo. El diagnóstico diferencial se hace con otros exantemas. Los más frecuentes en el mundo son el exantema súbito. Entonces, si les preguntan cuál es el exantema más frecuente en el mundo, son los producidos por el exantema súbito y también por el enterovirus. Los otros 3 pues son, obviamente, incluyendo el sarampión y la varicela, y de origen bacteriano. En este caso sería como la escarlatina, ¿verdad? Y aquí lo menciono.
También el dengue y la mononucleosis son capaces de desarrollar un exantema. Es más raro que se provoca por el virus del Zika y por el virus del chikungunya. 80% de los casos diagnosticados se van a diagnosticar como sarampión o escarlatina. Fíjense, o sea, para que vean lo frecuente que se hace el fallo diagnóstico, ¿no? En estos pacientes. El tratamiento son por las medidas de soporte, aislamiento, hay que controlar la fiebre. La alimentación tiene que ser igual como normalmente. El baño diario con agua tibia también se debe utilizar. Entonces, miren aquí bien cómo se ve, ¿verdad? Este rash de la rubiola. Ahora, pasamos al siguiente tema, que sería el eritema infeccioso. El eritema infeccioso, bueno, tiene una etiología, ¿verdad? Que es el el parvovirus B19. Parvovirus 19 para eritema infeccioso. La edad va a ser entre los 6 y los 19 años, y en geriátricos también pueden desarrollarlo. Que no se les olvide eso. La transmisión es por inhalación de aerosoles y transfusión sanguínea y vertical, y la incubación va de 4 a 21 días. El periodo de contagio va de 6 a 11 días previo al exantema. Y el exantema tiene 3 etapas. La primera etapa es del eritema, es un exantema eritematoso en la frente y en las mejillas, y se da la apariencia de una mejilla abofeteada, con un incremento en la temperatura local y edema y palidez peribucal. Entonces, como pueden ver, aquí se observa cómo se ve como la mejilla abofeteada, ¿verdad? Y tiende a haber una palidez ahí perioral, ¿verdad? En la segunda hay un exantema que es papular distal y simétrico en el tronco y las piernas, con apariencia de encaje. Y la tercera es una erupción recurrente que puede ocurrir varias semanas después. El diagnóstico es clínico, pero también se puede utilizar serología y la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, esto no se les olvide, esta imagen, ¿verdad? De cómo se ven las mejillas bien eritematosas. Tiene una evolución en realidad benigna y tiende a ser autolimitada, y las complicaciones por lo general va a ser la anemia hemolítica crónica, la inmunodeficiencia y pues en las embarazadas también puede haber complicaciones. Y aquí les pongo el exantema súbito. El exantema súbito es causado por el herpes virus humano número 6. ¿verdad? También le dicen la quinta enfermedad a esta. La edad es entre 50 y 60 años a los 12 meses, y casi todos a los 3 años. Entonces, la mayoría de los casos se hacen en el primer año de vida, ¿no? El exantema súbito. La contagiosidad durante el periodo febril y una semana antes del periodo febril. El diagnóstico va a ser clínico, ¿verdad? Hay una fiebre alta que desaparece cuando aparecen las lesiones dérmicas, y normalmente, a pesar de que tienen fiebre alta, tienen una apariencia pues más o menos tranquila, no se ven muy enfermos. Las lesiones son rosáceas de 2 a 3 milímetros y aparecen en el tronco y se extienden al cuello y a las extremidades. Como se fijan, estas se inician en el tronco, ¿verdad? Y si ven el exantema, las lesiones sí tienen cierta confluencia, pero son porque se ven más gruesas, no tan finas como la rubiola. Son máculas eritematosas en forma de almendra, así le ponen, y pápulas en el tronco, cara y extremidades superiores. Y hay un enantema con pápulas eritematosas que aquí se pueden ver en esta imagen, en el que se ven en el paladar blando y en la úvula. A ese tipo de lesiones se le llaman manchas de Nagayama, ¿verdad? Que es diferente a las que presentan, que hemos mencionado también, que puede ocurrir en la varicela.
Se debe sospechar en los lactantes y en los preescolares con una fiebre elevada y crisis convulsivas que pueden ocurrir hasta en el 6 al 15% de los casos. Lactantes y preescolares con fiebre elevada y crisis convulsivas. Es importante que debido a la fiebre que puede ser elevada, a veces estos pacientes presentan con crisis convulsivas, ¿no? Y pues hay que tener cuidado. Va a ser autolimitada, y por lo general no va a requerir tratamiento fuera de nomás controlar la fiebre, pero como ya cuando presentan el exantema, pues la fiebre ya no es tanto problema porque desaparece. Ahora, aquí les estoy mencionando un cuadro, les estoy mostrando un cuadro que es muy útil. Estoy poniendo todas las enfermedades virales para que puedan hacer un diagnóstico diferencial. Y para los que están escuchando esto como podcast, en la parte de arriba tenemos 3, 6, 7 columnas. Y las columnas hablan sobre cuál es la enfermedad, cuál es el periodo de incubación, el periodo de contagio, la edad de adquisición, por qué mecanismo se adquiere, cuál es el dato clave de esa enfermedad y cuál es el agente causal. Esta tabla es original de nosotros, tomada también de las guías de las guías mexicanas, pero ellos tienen 2 tablas y nosotros las combinamos, pero aparte agregamos el agente causal que ellos no lo estaban tomando en ninguna de sus tablas. Ahora, en la primer columna donde dice enfermedad, las enfermedades que se van a ver es la sarampión, la rubiola, la varicela, la escarlatina, el exantema súbito, el eritema infeccioso, el enterovirus y la mononucleosis. Entonces, primeramente les voy a ir diciendo la diferencia. No me voy a ir por sarampión y luego decirles todo lo de sarampión. Me voy a ir comparando cada uno, ¿ok? Entonces, el periodo de incubación, el sarampión es de 7 a 21 días. La rubiola es de 14 a 23 días. La varicela de 10 a 21 días. La escarlatina de 1 a 7 días. Seguimos con periodo de incubación. El exantema súbito, cuando hace el herpes virus número 6, es de 7 a 14 días. En el eritema infeccioso es de 4 a 21 días. El enterovirus es de 2 a 14 días. Y la mononucleosis de 30 a 50 días. O sea, eso es mucho más tiempo. Ahora, ¿cuándo es el periodo de contagio? En el sarampión, el periodo de contagio va de 4 días antes a 4 días después del exantema. La rubiola, 10 días antes a 7 días después del exantema. La varicela, 1 a 2 días antes a 4 a 5 días después del exantema. La escarlatina, cuando viene de origen respiratorio, el periodo de contagio es de 10 a 21 días. Y cuando es de origen cutáneo, puede ser varias semanas de este periodo de contagio. El tratamiento, si están recibiendo tratamiento, puede ser más rápido, 48 horas. El exantema súbito existe una excreción de ese virus de por vida y se va a transmitir de los adultos sanos a los niños. Entonces, el exantema súbito típicamente lo adquieren niños que están en guarderías y los mismos adultos son los que están transmitiendo el virus a los niños. Entonces, la excreción es de por vida. El eritema infeccioso tiene un periodo de contagiosidad de 6 a 11 días previos al exantema. El enterovirus de 3 a 4 semanas y depende de la excreción fecal. La mononucleosis, periodo de contagio va de meses antes y puede haber portadores asintomáticos y la excreción también es de por vida. Ahora, en la edad de adquisición, pues obviamente que todas son de la infancia, ¿no? Pero bueno, el sarampión, si tendríamos que decir una edad de 1 a 4 años y escolares. La rubiola en menores de 1 año
y de 1 a 4 años. O sea, si se fijan, puede ser más joven, más niños menores de 1 año, igual que la varicela, más en menores de 1 año y de 1 a 4 años. Rubiola y varicela, misma edad de adquisición. La escarlatina un poquito mayor, de 3 a 15 años, principalmente entre los 5 y los 11 años. El exantema súbito, de 6 a 15 meses, pero también puede ser de los 5 a los 6 años, que es cuando están como en la escuela, guardería, en el kinder. Y recuerden, 25 a 30% puede ser asintomático. El eritema infeccioso se adquiere un poquito de edad mayor, ¿verdad? Entre 6 y 19 años es el rango, pero más frecuente entre 1 y 4 años, que sería igual que la varicela y la rubiola, ¿no? El eritema infeccioso. Y en los geriátricos, es el único que menciona a los geriátricos, también es el eritema infeccioso. El enterovirus puede ser en el primer mes de vida y produce encefalitis neonatal, sería el enterovirus. También produce la enfermedad pie, mano, boca, y cuando ocurre de esta forma es entre los 6 meses y los 13 años. A mí me llegó un paciente adulto con pie, mano, boca, y el niño le pegó el enterovirus al papá y pues yo vi al papá con el síndrome de pie, mano, boca. La mononucleosis de 2 a 3 años se puede desarrollar, y en países desarrollados por lo general ocurre en edades después, en adolescentes, en adultos desarrollados, pero que están en desarrollo es entre 2 y 3 años de edad. Ahora, el mecanismo de transmisión del sarampión es contacto directo con las partículas y aerosoles. La rubiola sí puede tener puede ser directo, pero congénito también. La varicela es contacto directo, raramente es vertical, que sería la congénita. La escarlatina es interpersonal, con secreciones y fómites. El exantema súbito, saliva también de sanos, ya habíamos dicho adultos sanos, en el posparto también, y transfusional. Entonces el exantema súbito es el único que hemos mencionado que puede ser transfusional. El eritema infeccioso, inhalación, transfusiones también, vertical y también intrahospitalaria. Entonces el eritema infeccioso tiene todas las modalidades, ¿no? Transfusión, vertical, inhalación. El enterovirus por vía respiratoria, fecal, oral, fómites y periparto. Y la mononucleosis, saliva, pero también puede ser por transfusiones. Rara vez puede ser vertical, es raro. Ahora, es importante esta columna porque son los datos claves de la enfermedad. Y el dato clave de la enfermedad de sarampión es el exantema morbilliforme y las manchas de Koplik. Ese es el dato clave. La rubiola, nunca olviden de que puede producir adenopatías retroauriculares y occipitales con el rash. Eso es típico de la rubiola. Y la varicela, de que tiene lesiones en múltiples estadios de evolución, y va a tener la pápula, la vesícula, pústula, la costra y que es cefalocaudal. La escarlatina, no se les olvide que produce la lengua de frambuesa, la piel de gallina, que se siente en la escarlatina se siente la piel como lija, así la mencionan, y máculas en el paladar. El exantema súbito, acuérdense que tiene esa fiebre alta que desaparece cuando aparece el exantema, típico del exantema súbito. El eritema infeccioso, recuérdense de la frente y las mejillas, ya vieron la fotografía, la mejilla bofeteada y la fiebre no es tan alta, es una fiebre leve. Y el enterovirus es la fiebre, exantema, rinitis y mialgias. Tiene como un síndrome viral, ¿verdad? El típico síndrome viral, pero con un exantema. Y la mononucleosis, también puede haber hasta diarrea en este caso. La mononucleosis, pues la fiebre, adenopatía y la faringitis es la triada clásica de la mononucleosis. Y los causales, bueno, pues sabemos que es el paramyxovirus, en el caso del sarampión. La rubiola también es un paramyxoviridae, no lo puse aquí. La varicela, varicela zoster es el virus, la escarlatina, el streptococo piógenes, el exantema súbito por el herpes virus número 6, el eritema infeccioso, el parvovirus B19, el enterovirus puede ser el picornaviridae, que es un género enterovirus.
y la mononucleosis infecciosa por el Epstein-Barr. Esta tabla, van a estar contentos porque por lo general, yo creo que ya se dieron cuenta, está como un PDF que pueden bajar. Y pues es muy útil porque no necesitan estarse metiendo todo el video, nomás bajen esta tabla como un PDF y está resumido los datos más claves de todas estas enfermedades virales. Creo que esta es la última diapositiva y el siguiente tema va a ser de diarrea. Muchas gracias.